Bueno, bienvenidos al módulo 3 de este curso de formación política de la Fundación ALEM. Tenemos el placer de recibir a Luis Tonelli, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ha estudiado Ciencia Política en la Universidad de El Salvador y en Oxford, y además es un analista muy reconocido en el ámbito en el cual todos nosotros trabajamos y nos ha acompañado para trabajar sobre los desafíos contemporáneos de la democracia. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Muy bien. Este es un tema que obviamente es recurrente en el análisis politológico, que nosotros en general lo que vamos a hacer en este primer punto es ¿cómo pondrías en valor la idea de los desafíos de las democracias en términos contemporáneos? La democracia hoy de alguna manera está asediada en el mundo, ¿no? Y ese asedio viene por parte de una oleada de indignación, ¿no? Casi uno podría decir que hoy la ideología dominante es la indignación, lo cual obviamente está dicho en términos irónicos, porque la indignación no es un programa de gobierno. Pero con esto quiero decir que la grieta, la famosa grieta o infame grieta, no es solamente un producto vernáculo como el dulce de leche, sino que muchas de las democracias en el mundo y muchas de las democracias de los países que considerábamos que estaban a la cabeza de la democratización están hoy agrietadas. Y me parece que ese es el desafío más grande, ¿no? ¿Cómo podemos transformar esa indignación en energía democrática? Entonces, Luis, en este planteo de los problemas de la democracia, siempre se hablaba de la diferencia entre las democracias consolidadas y las nuestras transicionales. Así es. Y nuestros procesos de consolidación, específicamente, ¿cómo pensás esos problemas para los casos sudamericanos? Bueno, la Argentina es una democracia nueva, digamos, ¿no? Porque cuando uno las compara con los países de larga tradición, digamos, ellos han tenido tiempo para resolver problemas estructurales que nosotros, viste, siguen de alguna manera apareciendo recurrentemente. Pero hay un punto ahí importante en esta idea de transición, porque estas democracias modernas, o estas democracias nuevas como la Argentina, digamos, el momento de cómo se gestó el paso de la dictadura a la democracia ha sido muy importante. ¿Viste? Es como que ahí está el ADN de lo que después, digamos, bueno, tuvimos que afrontar y estamos afrontando. La otra vez en el Congreso de la SAP hubo una mesa, ¿verdad? Vos participaste, que estuvo Jesús Rodríguez, estuvo Horacio Jarlarena, estuvo Ricardo Gil Lavedra, y en donde hablamos un poco de estas cuestiones de la transición. Y Jesús Rodríguez manifestaba el punto ahí crucial de haber tenido esta transición por colapso. Digamos, ¿qué significa eso? Que el régimen militar, luego de la derrota de Malvinas, entra en una crisis irrecuperable. Y esto llevó a que, digamos, la idea un poco de los actores de ese momento era que no se necesitaba un pacto, o necesitaba, digamos, un acuerdo de gobernabilidad muy detallado, sino que, bueno, como el régimen militar había colapsado, había que competir, ¿no? Y en palabras de Pugliese, bueno, el que ganaba gobernaba y el que perdía ayudaba. Pero esto llevó a un patrón de competencia que quizás se pasó de la raya, que fue demasiado conflictivo. Y después lo que parecía definitivamente, de alguna manera, en el pasado, que había quedado en el pasado, volvió, ¿no? Y el gobierno de Alfonsín tuvo que enfrentar estas azonadas militares y esta inestabilidad, digamos, de gobierno, que, digamos, de alguna manera dejó claro que era necesario otro tipo de acuerdo político. Déjame volver a ese punto. Sí. Vos haces referencia a esta idea y estás pensando que hay un punto en el cual la legitimidad se construye con la diferenciación del otro en vez de la construcción de consensos básicos. Sí, quizás ese es uno de los problemas típicos de la democracia argentina, ¿no? Que tenemos una cultura ni siquiera adversarial, sino hay como una especie de cultura de amigo-enemigo, ¿no? Sobre eso se asienta finalmente la grieta hoy. Pero hubo un momento en que, digamos, nos ilusionamos con, de alguna manera, trascender y dejar en el pasado esta característica de la cultura política argentina de amigo-enemigo. Y fue en el consenso democrático que se construyó en el 83, ¿no? Digo, quedaron de alguna manera marginados los elementos más extremos, hubo una convergencia, inclusive muchos de los que habían estado en una visión despectiva a la democracia como democracia formal,
la recuperaron en términos, ¿no?, de lo importante de los procedimientos democráticos. Y ese consenso básico, bueno, de alguna manera empezó a sufrir los embates tanto de la crisis, como te diría de estas formas más virtuales de democracia, ¿no?, donde te pareciera que no hay costos a la hora de decir cosas, de manifestar epítetos, como son las redes sociales. Todo eso finalmente va decantando, viste, en una cultura de la bronca. Y todo esto conjugado hace que en la democracia argentina tengamos estos desafíos. Pero te decía, en otras partes todavía son más graves y más profundos, ¿no? Tuviste el honor de conocer al profesor Guillermo O'Donnell. ¿Cómo pensás y cómo recuperás su preocupación sobre la calidad institucional en términos contemporáneos? Juntándolo con lo anterior, ¿no? Hay un gran enemigo de la calidad democrática. ¿La calidad democrática qué significa finalmente? Bueno, que la democracia sea cada día más democracia. Y esto implica dos cuestiones, ¿no? Por un lado, la cuestión de mejorar los procedimientos, los instrumentos, los mecanismos, digamos, que hacen al régimen democrático. Por otro lado, también ir avanzando en una cultura política más democrática, ¿no? Esto es más o menos lo obvio. Ahora, nosotros en la Argentina tenemos un gran problema, que es el de las crisis recurrentes. Porque las crisis, ¿no?, implican una emergencia y de alguna manera también implican la necesidad de energía, de decisiones enérgicas, ¿no? Y esto finalmente, la emergencia y la crisis, hacen a que las instituciones queden en un segundo plano, ¿no? Finalmente las crisis son las que han moldeado el sistema político argentino, ¿no? Digamos, y si todo es emergencia, finalmente todo queda justificado, la arbitrariedad queda justificada, ¿no? Y la cultura política gira alrededor de un salvador, lo cual hace a liderazgos que están en la frontera del régimen democrático, ¿no? Y entonces me parece que eso ha generado como una especie de círculo vicioso que ha afectado de alguna manera a la posibilidad de avanzar en la calidad democrática, ¿no? Y es un poco como lo de Sísifo, ¿no? Cada vez que llegamos a la cúspide se nos cae la roca y tenemos que empezar de vuelta, ¿no? De todas maneras hay algunos que les gusta tirar la roca, ¿no? Que como decía Camus, ¿no? El Sísifo de Camus tira la roca a propósito para empezar de vuelta. Por lo tanto, esta recurrente idea de crisis para vos transcurre más hacia un presidencialismo de mayorías o un presidencialismo moderado, pluralista. ¿Cómo ves la situación? Sí, digamos, acá tenemos un sistema complicado, porque el presidencialismo, para los politólogos, significa un sistema de división de poderes. Sin embargo, para la cultura política argentina significa el presidente, ¿no? Entonces es como está en tensión una idea de hiperpresidencialismo, como decía Carlos Nino, que en última instancia está relacionado también con las crisis y esta cuestión de lo complejo del sistema institucional. Finalmente, ¿viste? Las crisis demandan decisiones de emergencia, el sistema institucional demanda consenso, pero vos tenés una presión, ¿viste?, tanto, digamos, en términos de decisiones como en términos de la cultura política, de que el líder decida. Entonces, finalmente terminás en un hiperpresidencialismo, en una democracia mayoritaria, en un presidencialismo que a veces avanza más de lo mayoritario y ya intenta ser hegemónico, ¿no? Ese es un punto. Entonces, Luis, vos pensás que no tenemos riesgos de quiebre, pero tenemos situaciones de crisis. Por ejemplo, juicios políticos, impeachment, que resuelven de alguna manera el problema. Sí, lo resuelven de modo catastrófico, ¿no? Y este es un problema de diseño del presidencialismo. Vos tenés un mandato fijo, constitucional, que en situaciones de inestabilidad, digamos, por un lado es conveniente, pero no tenés válvula de escape. Cuando se dio la reforma del 94, digamos, y en las ideas de Laura Alfonsín y del radicalismo, estaba la cuestión de generar un jefe de gabinete, ¿no?, sometido a un voto de desconfianza y que esto fuera una válvula de escape que después, durante las crisis, tanto del 89 como del 2001, se vieron como muy necesarias. Yo inclusive pienso que este tema, que después quedó de alguna manera lavado en la Constitución del 94, porque vos, de alguna manera, para ponerle un límite a la crisis y pensar en el recambio del jefe de gabinete, bueno, tenés casi las mismas
los mismos requisitos institucionales que para hacer juicio político al presidente. Entonces, digo, ahí tendríamos que ir, no digo un sistema de mayoría simple, pero por ahí un sistema de mayoría especial, pero no tan alto como el del presidente, pero sí pensar en un jefe de gabinete sometido al consenso parlamentario, ¿no? Y esto no solo por las crisis, sino también para consolidar a las fuerzas políticas en el Congreso, ¿no? Darle otro tipo de institucionalidad y me parece también hacer que el jefe de gabinete y el presidente estén ligados más a una lógica coalicional, ¿no? Me parece que eso es una cosa que ha venido para quedarse en la Argentina, las coaliciones. Por otro lado, los presidencialismos conviven con situaciones complejas a nivel subnacional. Se habla de un autoritarismo subnacional. En tu último artículo en Eudeva publicaste un interesante artículo vinculado a la cuestión del federalismo, en el caso de Argentina. ¿Cómo ves esa cuestión del federalismo y cómo ves el problema de los autoritarismos locales? Por un lado, el federalismo argentino es fuerte, pero paradójico, ¿no? Si uno mira los orígenes del federalismo argentino, se desatan en un conflicto muy importante entre Buenos Aires y las provincias interiores. Paradójicamente, las provincias interiores, para poder tener fuerza contra Buenos Aires, terminan centralizándose, ¿no? Porque una sola de las provincias no podía enfrentar a Buenos Aires. Entonces se juntan todas y eso es un poco lo que te genera el proceso constitucional del 53. Después hubo idas y vueltas, pero vos tenés la paradoja de un federalismo centralizado. Eso por un lado. En segundo lugar, siempre la Argentina se caracterizó por una heterogeneidad muy importante entre lo que son las zonas de alguna manera más dinámicas económicamente y las más atrasadas. En el plano de todas esas heterogeneidades también tenés muchísima heterogeneidad en cuanto a la calidad democrática de algunos sistemas provinciales, pero no solamente eso, ¿no? Porque aquí tenemos en el conurbano intendencias que también estando en el medio de la modernidad, uno puede decir, tienen enormes problemas de calidad democrática. Yo creo que ahí hay dos cosas diferentes, ¿no? Por un lado tenés las cuestiones que tienen que ver con esa especie de feudos donde una familia domina la política provinciana. Pero después tenés algo que puede estar asociado, o a veces no, que es lo de un estado inverso, ¿no? Que vos tenés finalmente sitios donde hay presencia estatal, pero es una presencia estatal que en vez de proporcionar bienes públicos, genera males públicos. Y entonces está el narcotráfico enquistado, zonas liberadas, ¿no? Para el crimen, y cuestiones que, bueno, nos parecían muy lejanas en la Argentina, y la veíamos más cercana a países cercanos del trópico, pero están hoy, se han instalado, y es muy difícil de revertir en una situación de conflicto y crisis permanente, ¿no? Ese punto de la exclusión, ¿vos entendés que es un problema de debate electoral o puede ser un punto de acuerdos a largo plazo de las fuerzas políticas más representativas? No, tienen que ser, obviamente, uno de los puntos fundamentales del acuerdo, ¿no? ¿Viste? Y en esto realmente, cuando hablamos de democracia no estamos hablando solo de un régimen político, porque este régimen político demanda de un contexto institucional más amplio y siguiendo también a Guillermo O'Donnell, ahí tendríamos que pensar en un Estado de Derecho democrático. Y si pensamos nuevos derechos, indudablemente ellos no pueden ser aplicables si no tenés un Estado de Derecho, y este Estado de Derecho, digamos, se nutre y de alguna manera se realimenta con la democracia. Ahora, ¿cuál es el problema? Que los derechos, ¿viste?, no son absolutos y no están de alguna manera, vos podrías decir, ajenos a una contradicción entre ellos. Porque vos, digo, muy simple. Obviamente está el derecho a tener una jubilación digna, ¿viste? Pero también tenemos por el otro lado al 50% de los chicos bajo la línea de pobreza. Y entonces cuando entran en colisión los derechos, ¿qué aparece ahí? Y bueno, aparece la política, ¿no? No hay
un algoritmo que te pueda resolver eso. Y para que la política finalmente, ¿viste?, no sean idas y venidas, vaivenes, que implican avances y retrocesos, tiene que haber consenso sobre ello. Esos consensos, ¿viste?, se tienen que fraguar en términos de una discusión política de las fuerzas. Y de ahí, ¿viste?, vas a las coaliciones, porque finalmente, si todo se trata, ¿viste?, manotazos que pega un presidente, que cuando le ve bien, ¿viste?, piensa que puede ser hegemónico, y cuando le va mal a los votos, ¿viste?, y ya se lo considera destituido, todas estas cuestiones demandan acuerdos de mediano y largo plazo. Luis, todas las entrevistas las terminamos proponiéndoles que analicen el cuadro del profesor Morlino, la articulación entre régimen político, comunidad política y autoridades políticas. Pensando en la Argentina, ¿dónde pondría foco en las soluciones de nuestro país? La verdad que tenemos problemas en todos los cuadros, pero yo pondría foco en la comunidad, en lo que tiene que ver con las ideologías, valores y creencias y competencias. Me parece que hemos progresado y hemos avanzado en nuestros valores. Me parece que ha sido crucial el 83 para que todos los argentinos entendamos la democracia como una decisión ética y como algo que su contraparte está fuera de lo que es tener una buena sociedad, de lo que uno ni siquiera tiene que imaginarlo. Entonces, ese consenso democrático se alcanzó y nos muestra que es posible alcanzar otros consensos, y estos consensos tienen que ver, ¿viste?, ya con una visión más madura de lo que tiene que ser la economía, de lo que tiene que ser el desarrollo, de lo que tiene que ser la equidad. Me parece que falta eso, falta en última instancia pensarnos en que no hay derechos sin obligaciones y que la democracia es un camino difícil, pero es el único camino que realmente una sociedad debe recorrer para solucionar sus problemas.